Hay una imagen que se repite una y otra vez en la mente de millones de hombres. Un mensaje sin respuesta. Una mirada evitada. Un intento más de ser visto, valorado, aceptado, que simplemente no funciona. Y entonces duele. Duele no por el rechazo en sí. Duele porque sientes que estás perdiendo el control sobre ti mismo, como si poco a poco te estuvieras desarmando para ganar algo que nunca llega. Una validación. Un sí que se convierte en obsesión. Un te quiero que suena cada vez más lejano, pero aquí va la verdad brutal. Todo eso no es casualidad. Es consecuencia directa de un error que has repetido sin darte cuenta. Perseguir. Perseguir a quien no te valora. Perseguir cuando deberías. Retirarte. Perseguir creyendo que eso te hace fuerte, cuando en realidad te hace invisible. Maquiavelo, ese genio oscuro del poder, jamás escribió sobre amor, pero nos dejó una lección que ningún hombre debería ignorar. El que suplica no gobierna, el que persigue no posee, y el que cede el control pierde todo lo demás. Si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, si alguna vez sentiste que tu valor se evaporaba cuando más lo ofrecías, este video es para ti. Dale like ahora si alguna vez te arrepentiste de haber perseguido. Comenta si sabes exactamente de lo que estoy hablando. Y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Y eso, créeme, cambia todo. La mayoría de los hombres no pierde su poder gritando. Lo pierden en silencio, mensaje a mensaje, gesto a gesto, actitud a actitud, cediendo pequeñas parcelas de su dignidad cada vez que esperan una respuesta que no llega, cada vez que se ilusionan con migajas, cada vez que actúan como si valieran menos de lo que en verdad son. Y lo peor es que ni siquiera lo notan, porque lo hacen desde un lugar aparentemente noble. Estoy siendo detallista. Estoy mostrando interés. Estoy demostrando que me importa. Pero detrás de esa fachada emocional hay una verdad más profunda. Estás apostando tu valor en el juego equivocado. Estás creyendo que cuanto más des, más recibirás. Que si te muestras disponible, entregado y constante, tarde o temprano serás recompensado. Y no en este mundo. No en esta época, no bajo las reglas ocultas de la atracción humana y la dinámica de poder entre sexos. El mundo moderno no premia al hombre que da todo, premia al que da poco, pero desde un lugar alto, desde una posición de escasez percibida, desde el misterio, no desde la entrega total. El problema es que tú aprendiste lo contrario. Te dijeron que fueras un buen hombre, que la mujer adecuada valoraría tu sinceridad, tu atención, tu ternura. Y aquí estás, años después, preguntándote por qué siempre ganas lo mismo. Nada. Ahora escucha esto con atención. El acto de perseguir es una confesión de necesidad, una señal de carencia, un grito silencioso que dice, sin ti no soy suficiente, y eso mata el deseo. Porque el deseo, el verdadero deseo, no nace de la abundancia emocional, nace de la tensión, del contraste, del enigma. No hay nada más poco erótico, más desinflante, más desgastante, que un hombre que lo da todo sin que se lo pidan. Y ojo, esto no significa que el amor esté muerto. Significa que el amor no sobrevive cuando uno se convierte en sombra del otro, cuando uno se entrega como si no tuviera más nada que ofrecer. Cuando uno se arrodilla antes de saber si será siquiera recibido. El error que estás cometiendo no es desear. Desear es humano. El error es entregarte antes de ser elegido. Es invertir energía, tiempo, atención en quien aún no ha demostrado que lo merece. Y aquí es donde Maquiavelo entra en escena. Porque si bien nunca escribió sobre mujeres, escribió sobre algo mucho más importante: la percepción del poder. Para Maquiavelo, gobernar no se trata de ser bueno o justo. Se trata de parecer poderoso. Y para parecer poderoso, hay algo que jamás debes hacer: suplicar, rogar, perseguir. Cada vez que tú escribes sin ser respondido,
pierdes territorio. Cada vez que tú propones sin recibir interés, pierdes presencia. Cada vez que tú te ajustas, te acomodas, te justificas, te haces más pequeño. Y ella, aunque no lo diga, lo siente. Y eso la aleja, no porque sea mala, sino porque la naturaleza humana rechaza lo que se ofrece sin esfuerzo. Así que, detente un momento. Piensa en todas las veces que has ido detrás, de todas las veces que has justificado su frialdad, su indiferencia, su distancia. Cada una de ellas fue un ladrillo más en la tumba de tu propio poder. Este capítulo no es para hacerte sentir mal, es para que abras los ojos, porque hasta que no veas el error no podrás corregirlo, y mientras sigas persiguiendo, seguirás perdiendo. Ahora, respira hondo. Mira atrás. Y empieza a comprender lo que nunca nadie te dijo. Perseguir es rendirse antes de tiempo. Es ceder tu energía. Es gritarle al mundo que no tienes mejores opciones. Y eso, en el tablero del poder, es suicidio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Niccolò Maquiavelo jamás escribió un manual de seducción. No dejó cartas de amor, ni frases románticas. Pero entendió algo que muy pocos hombres logran descifrar. El mundo no premia al virtuoso, sino al estratega. Y en un mundo donde el poder es percepción, mostrar necesidad es cavar tu propia tumba. Maquiavelo lo dejó claro en El Príncipe: es mucho más seguro ser temido que amado. Pero lo que no se suele citar es la continuación implícita de esa idea. Si no puedes ser ambas cosas, ahora, traslada eso a la dinámica emocional y sexual de hoy. El hombre que busca ser amado a toda costa, pierde. El hombre que se muestra sin misterio, pierde. El hombre que se entrega antes de ser respetado, se convierte en polvo invisible. Maquiavelo no hablaba de relaciones sentimentales, pero hablaba de gobernar. Y cada relación humana, por más íntima que sea, es también una lucha por el dominio emocional. Aquí está la verdad que nadie te dijo. En cada interacción entre hombre y mujer hay una danza de poder. Sutil, silenciosa, brutal. Una danza en la que uno lidera y el otro sigue. Uno propone, el otro dispone. Uno retiene, el otro se desborda. Y en esa danza, el que persigue pierde el paso. El que suplica, entrega el cetro. El que ruega, abdica del trono. Maquiavelo hubiera dicho: nunca entregues el control de la narrativa. Haz que el otro sienta que te necesita, sin que tú jamás muestres dependencia. ¿Y qué hacen la mayoría de los hombres hoy? Se arrastran, dan de más. Mandan párrafos enteros, suplican atención como si eso les diera puntos, y no entienden que cada palabra no correspondida es una moneda de valor que están perdiendo. Mira con frialdad. Un hombre que insiste donde no hay reciprocidad no demuestra persistencia, demuestra miopía emocional, porque el verdadero poder, decía Maquiavelo, no se basa en la fuerza bruta, sino en la capacidad de manejar las percepciones. Y si tú te conviertes en el hombre que jamás ruega, jamás persigue, jamás se arrodilla, emocionalmente te conviertes en un misterio. Y el misterio, en esta era saturada de hombres disponibles, es una forma de poder. ¿Quieres saber por qué muchas mujeres se sienten atraídas por hombres que no las buscan, que no responden de inmediato, que no se deshacen en halagos? Porque instintivamente interpretan su desapego como valor, su silencio como altura, su frialdad como selección natural. Y aquí está el punto más maquiavélico de todos. Cuando tú te retiras con dignidad, obligas al otro a reconsiderar su postura. Mientras que si insistes, insistes e insistes, te conviertes en un fondo gris, invisible, agotador. El príncipe no ruega. El príncipe espera, observa, y cuando actúa, lo hace desde la posición más ventajosa. Tú no estás aquí para ser validado, estás aquí para construir una vida tan sólida, tan densa, tan intensa, que quien no lo vea simplemente no merece estar en ella. No ruegues, nunca más, porque cada vez que lo haces, destruyes el aura que podrías haber cultivado. Maquiavelo lo sabía.
Los hombres deben ser tratados bien o destruidos, porque si solo se les hiere, se vengarán. Aplica esto a ti. Si solo hieres tu dignidad, con migajas emocionales, tu alma se vengará, y lo hará convirtiéndote en un hombre vacío. No llegues a eso. Hazte inaccesible, hazte escaso, hazte valioso. Y recuerda, el verdadero poder no se ruega, se impone sin decir una sola palabra. En una habitación llena de personas ansiosas por ser vistas, el que no necesita atención, brilla. Ese hombre que no se esfuerza por agradar, que no interrumpe para hablar, que no sonríe por obligación. Ese es el que genera magnetismo. ¿Y por qué? Porque la mente humana no valora lo que está disponible sin esfuerzo. Lo sabe desde la infancia, lo ha aprendido a base de ausencia, de escasez, de anhelo, y tú, cada vez que demuestras que estás dispuesto a darlo todo sin que te lo pidan, rompes esa lógica ancestral. Te vuelves obvio, te vuelves fácil, y lo fácil en este mundo no emociona, no genera intriga, no provoca deseo. El desapego, en cambio, crea tensión, y esa tensión es la raíz del interés humano. No lo que das, sino lo que retienes. Piénsalo así. Cuando tú estás demasiado disponible, comunicas algo devastador. No tengo mejores opciones. Cuando tú esperas una respuesta, cuando te molesta el silencio, cuando necesitas reciprocidad inmediata, transmites una urgencia emocional. Y la urgencia repele. Ahora observa a los hombres verdaderamente poderosos, no solo en términos económicos, sino psicológicos. Ese tipo de hombre que no necesita impresionar, que habla poco pero con precisión, que no persigue, pero atrae. ¿Qué hacen diferente? Primero, dominan el arte del silencio. No responden impulsivamente, no se desbordan en explicaciones, no intentan llenar vacíos con palabras. Segundo, cuidan su energía. No dan acceso emocional sin filtro, no invierten tiempo en quien no lo merece. Y sobre todo, no compiten por atención. Tercero, irradian dirección. Saben lo que quieren y no buscan ser aprobados por tenerlo. Quien se alinea bien, quien no, queda atrás. El magnetismo nace cuando un hombre es su propio centro, cuando ya no necesita ser elegido, cuando su presencia no depende de una mirada, un like, una validación externa. Y sí, muchas personas dirán, pero eso es frialdad emocional. Eso es ego. No, eso es madurez estratégica. Un hombre que ha sufrido por dar de más, que ha sido drenado emocionalmente, que ha visto cómo lo ignoraban mientras se desvivía por gustar, ese hombre comprende que amar no es perseguir, es seleccionar, es observar, es dar desde la abundancia, no desde el vacío. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. Cuanto más te desapegas, más fuerte es el vínculo que generas. Parece contradictorio, pero es real. Porque la mente humana, en su mecanismo más primitivo, asocia escasez con valor. Y si tú logras convertirte en una figura rara, centrada, no necesitada, serás interpretado como un bien escaso. Y eso, en el lenguaje emocional, es sinónimo de irresistible. Pero cuidado, el desapego no es indiferencia fría, no es hacerte el duro por estrategia. Eso es actuación, y se nota. El verdadero desapego nace de una verdad interna. Estoy bien conmigo, y no necesito que tú me completes. Desde 1900, ahí las personas se acercan. Desde ahí las mujeres te observan con otros ojos. Desde ahí dejas de ser uno más, y te conviertes en el centro de gravedad de tu propio universo. Tú decides, ¿seguirás persiguiendo lo que se aleja? ¿O empezarás a convertirte en aquello a lo que los demás se sienten atraídos sin entender por qué? El desapego no es una técnica, es una revolución interior. Y si la aplicas, el poder emocional volverá a ti como nunca antes. Llegados a este punto, hay una pregunta que se repite en tu cabeza.
incluso si no la dices en voz alta. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo dejo de perseguir si llevo años haciéndolo? ¿Cómo dejo de dar si siento que si no lo hago, me quedo solo? La respuesta no está en una técnica rápida, no está en un truco psicológico para parecer más fuerte, está en algo mucho más profundo, tu identidad. Tú persigues porque crees que debes hacerlo, porque en algún momento de tu vida, probablemente muy temprano, aprendiste que tu valor dependía de la aprobación de los demás, que debías hacerte notar, esforzarte más, ceder más, para ser aceptado. Y así, poco a poco, te convertiste en un hombre perseguidor. El que propone siempre, el que mantiene la conversación viva, el que acomoda sus horarios, el que se adapta, el que se justifica, el que espera. Pero todo eso nace de una raíz podrida, la idea de que no eres suficiente por ti mismo. ¿Quieres dejar de perseguir? Tienes que destruir esa raíz, y eso implica reprogramar tu sistema de valores. Cambiar la pregunta que te haces frente al espejo. Dejar de decirte, ¿cómo hago para que me acepten? Y empezar a decir, ¿quién merece acceso? ¿Shami? Porque sí, tú también eres un premio. Tú también tienes un mundo interno complejo, intenso, valioso. Pero mientras lo regales a cualquiera, nadie lo va a respetar. Ahora vamos a algo más práctico. Elimina la urgencia. Si sientes la necesidad de escribirle porque ya ha pasado mucho tiempo, no lo hagas. El silencio no es castigo, es afirmación de presencia. El que está centrado no necesita confirmar su lugar todo el tiempo. Redefine tu disponibilidad. Deja de estar siempre listo. No contestes de inmediato. No digas que sí a todo. No pongas a los demás como prioridad cuando tú ni siquiera estás en tu propia lista. Invierte en ti con obsesión, desarrolla habilidades, mejora tu cuerpo, aumenta tu conocimiento, hazte tan completo, tan sólido, tan magnético, que cada segundo contigo sea un privilegio, no una dádiva. Resiste el síndrome del pero me gusta mucho. Sí, puede gustarte, pero eso no justifica perderte a ti mismo. Apegarte no significa entregarte sin filtro. El deseo no es excusa para la autoanulación. Cambia el foco del deseo. Deja de desear ser elegido. Empieza a desear convertirte en el hombre que no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Cuando tú te conviertes en una figura de valor inquebrantable, ya no necesitas jugar a ser difícil. Lo eres. No porque quieras manipular, sino porque has construido una vida que no puede interrumpirse por cualquiera. Y entonces sucede algo curioso. Las personas que antes te ignoraban, vuelven. Las que antes no veían tu valor, se detienen. Y tú ya no necesitas que lo hagan, porque has dejado de ser el hombre que persigue y te has convertido en el hombre que elige. Reprogramarte no es sencillo. Te costará días de silencio, momentos de duda, noches de vacío, pero es ahí donde te estás reconstruyendo, en el dolor de no ceder, en la fuerza de no rogar, en el poder de mirar hacia adentro sin desmoronarte. Nadie lo hará por ti. Nadie. Te enseñará esto en la escuela, pero si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya está despertando, y cuando ese nuevo tú emerja, créeme, el mundo va a notarlo. Algún día despertarás y te darás cuenta de que ya no sientes esa ansiedad por escribir primero, que ya no te despiertas con el impulso de revisar el teléfono buscando su nombre, que ya no calculas palabras para no parecer demasiado, ni te haces pequeño para no incomodar. Ese día, sin que nadie te lo haya anunciado, habrás cruzado una frontera invisible. Te habrás convertido en alguien distinto, frío para el que no te valora, centrado en lo que realmente importa, deseado no por lo que das, sino por lo que irradias. Pero para llegar ahí, tuviste que pasar por todo. Tuviste que arrastrarte emocionalmente, esperar mensajes que no llegaban, soportar miradas indiferentes, recoger las sobras emocionales como si fueran festines. Y por fin, te cansaste. Porque llega un momento en la vida de todo hombre
en el que la dignidad pesa más que el deseo. Y ahí empieza la transformación. Ya no eres el que espera. Eres el que decide si vale la pena siquiera quedarse. Ya no eres el que ajusta sus palabras para gustar. Eres el que habla con verdad, porque quien no lo tolere, no tiene el nivel. Ya no eres el que se pregunta qué hizo mal. Eres el que entiende que nada falla en ti cuando te rechazan, porque el verdadero valor no lo define la respuesta del otro, lo define tu convicción interna. Ese nuevo tú camina más lento, observa más, sabe que no necesita estar en todas partes, que no tiene que convencer a nadie, que su energía es selectiva, que su presencia no es casual, y entonces ocurre algo que nunca antes habías vivido. Las personas comienzan a buscarte, quieren entender por qué no estás disponible, por qué no necesitas impresionar, por qué no te inmutas, y no es un juego, no estás fingiendo, estás reconectado con tu centro, ese centro que la sociedad intentó desprogramar, que las relaciones rotas erosionaron, que tú mismo ignoraste durante años por miedo a quedarte solo. Pero ahora estás en casa, en ti, y desde ahí todo cambia. Las mujeres te sienten diferente, no porque seas arrogante, sino porque tu energía no suplica, no presiona, no depende. Los hombres te observan con una mezcla de respeto e incomodidad, porque no entienden cómo puedes estar tan tranquilo sin buscar aprobación, y tú simplemente sigues, construyendo, creciendo, puliendo el acero interno, porque ya entendiste que el poder verdadero no se muestra, se sugiere, no se impone, se emana. Ese es el legado de Maquiavelo adaptado a tu realidad emocional. El que domina su necesidad domina el juego. Así que ahora la pregunta ya no es ¿cómo consigo que me elijan?, sino ¿quién tiene la capacidad de estar a mi altura sin hacerme renunciar a mí mismo? Y si no hay nadie ahí aún, no importa, porque el hombre que ha recuperado su eje sabe esperar. Y mientras espera se vuelve más fuerte, más sabio, más silenciosamente magnético. Ese eres tú ahora, no el que persigue, sino el que atrae, no el que ruega, sino el que reina. Y si lo has sentido en cada palabra de este video, entonces dale like, comenta «Ya no persigo», si alguna vez te rompiste emocionalmente y hoy estás reconstruyéndote. Y suscríbete, porque este canal no es solo contenido, es entrenamiento para convertirte en el hombre que jamás vuelve a arrodillarse. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, el verdadero poder comienza el día que dejas de correr detrás de lo que tú mismo puedes crear